¿De qué hablamos cuando decimos que se ha producido una reacción química? Pues nos referimos a un proceso en el cual una o varias sustancias que denominamos reactivos se transforman de tal manera que aparecen sustancias nuevas que denominamos productos. Este proceso es más fácil cuando el contacto entre reactivos se facilita, es decir, si están en estado líquido, gaseoso o en disolución. Y en la formación de productos, no siempre, pero a veces sí se puede observar, bien porque se forman precipitados, es decir, la aparición de sólidos en el interior de un líquido, bien porque se forman gases, o bien porque se produce un cambio de color o un desprendimiento de luz o de energía. Hay que destacar que en las reacciones químicas no intervienen nunca los núcleos de los átomos, sino solamente la corteza electrónica externa. Dado que el núcleo es la parte que le da identidad al átomo, estos al final de la transformación siguen siendo los mismos átomos que había al principio, solo que agrupados de una forma diferente. Es decir, si inicialmente tenemos la representación que está en pantalla, al final tenemos exactamente los mismos átomos, pero ordenados de una forma diferente. En el proceso de reacción simplemente ha habido un reordenamiento. Por lo tanto, en una reacción química siempre se conserva el número y el tipo de átomo, la carga eléctrica y la masa total. Es decir, todo lo que había al inicio debe aparecer al final. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una ecuación química? Pues esta es nada más que la representación simbólica de una reacción. O sea, la reacción es la transformación y la forma de comunicarlo entre científicos o entre personas interesadas es a través de una ecuación. En esta se pone la fórmula química tanto de los reactivos como de los productos y se señala la dirección en que transcurre la reacción mediante una flecha. A veces sobre esta flecha se pone alguna condición necesaria para la reacción, como la presencia de agua, calor, luz, etc. El hecho de escribirla de izquierda a derecha es porque en Occidente estamos acostumbrados a escribir en ese sentido, pero nada impide que la reacción se escriba al revés. O sea que siempre hay que fijarse en qué sentido está la flecha, porque es la que nos indica la disposición de la transformación de reactivos a productos. Y de hecho hay reacciones que funcionan en ambos sentidos y en la cual los reactivos se transforman en productos y estos, una vez formados, reaccionan de nuevo entre sí y vuelven a formar los productos que teníamos inicialmente. Estas reacciones se denominan reacciones reversibles y tienen una gran importancia en el campo de la química. Bien, no solo hay que indicar qué compuestos comienzan la reacción y qué compuestos la terminan, sino recordando que debe haber lo mismo al final que al principio, la ecuación tiene que ser ajustada. Por ejemplo, una reacción química nos dice que cuando unimos nitrógeno con hidrógeno bajo determinadas condiciones, se produce amoníaco. Para trasladar este hecho, esta reacción a una ecuación, escribiríamos las fórmulas químicas. El nitrógeno es una molécula diatómica, N2, el hidrógeno es también una molécula diatómica, H2, y el amoníaco es la molécula NH3, un nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Como observan, se puede indicar el estado en el que están las sustancias con un subíndice al lado de la fórmula, si es sólido, metal, líquido, gas, disuelto, etc. Bueno, la flecha, como decimos, nos indica cómo transcurre la reacción. En este caso, a la izquierda de la flecha, al comienzo, indicamos que los reactivos son nitrógeno e hidrógeno y en este caso solo se forma un producto que es el amoníaco. Pero observen que esta ecuación no es correcta. Cuando comienza la reacción hay 2 átomos de nitrógeno y tal cual la tenemos escrita, al final solo hay un átomo. Bien, esto no puede ocurrir así. Un átomo de nitrógeno no se desvanece en la nada. Entonces, ¿cómo reflejamos este hecho en la ecuación? Bien, pues lo primero es tener claro que no se pueden modificar los subíndices. Es decir, no podemos, para ajustar los nitrógenos a la derecha, poner N2H3, porque eso no es amoníaco. Así pues, ¿cómo hacemos para reflejar que a la derecha de la flecha tiene que haber 2 nitrógenos? Pues simplemente multiplicando por 2 la molécula de amoníaco. Este número que nos indica cuántas moléculas hay se denomina coeficiente estequiométrico.
Ahora, como observan, sí que tenemos 2 nitrógenos al principio de la reacción y 2 nitrógenos al final de la reacción. Sin embargo, los hidrógenos todavía están desajustados. A la derecha ahora tenemos 6, 3 de cada uno de los amoníacos, mientras que a la izquierda solo hay 2. Los 4 hidrógenos que nos faltan no pueden haber aparecido de la nada, así que al igual que hicimos antes, multiplicaremos el hidrógeno por la cantidad que necesitemos hasta ajustar la ecuación, que en este caso es un 3. Ahora sí, 3 hidrógenos nos van a dar 2 de amoníaco. En definitiva, lo único que hemos hecho es comprobar que ha habido un reordenamiento y que todo lo que había al principio ajusta perfectamente con lo que tenemos al final. Bien, con esto espero que haya quedado claro de qué hablamos cuando decimos que ha ocurrido una reacción química y la forma en que la podemos representar.